Aunque la situación económica palestina realmente es nada equiparable con la economía israelí, sí vamos a también conversar acerca de los efectos de cómo está todo el tema y los ataques en el territorio pues también han perjudicado de alguna manera el escenario económico en Israel. Para conversar acerca de este tema ya nos acompaña en línea el profesor Jorge Araneda. Él es doctor en Relaciones Internacionales de Medio Oriente de la Universidad de Ankara y director ejecutivo de El Intérprete Digital. Profesor Jorge, feliz mañana y bienvenido nuevamente a Análisis UNAL. Un placer estar nuevamente con ustedes y muchas gracias por la invitación. Bueno, profesor, este año fue llamativo un informe que entregó precisamente la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, sobre cómo han afectado estos 2 años de operaciones militares y restricciones israelíes a la población palestina, y pues se menciona que se trata de un colapso sin precedentes en toda la economía palestina. Creo que podríamos empezar por ahí, por supuesto tocando también esas consecuencias sociales y ambientales que tiene el territorio. Sí, el informe fue bastante completo y lo que determina son varios puntos que se van entrelazando lógicamente entre ellos. Primero, determina o lógicamente da un contexto ya conocido que tiene que ver con la restricción de los movimientos y los accesos a los territorios ocupados palestinos, llámesele Cisjordania, y lógicamente en los últimos 2 años lo que tiene que ver particularmente, o más de 2 años, lo que tiene que ver particularmente con la Franja de Gaza. Lo que el informe establece es que hay una enorme pérdida económica, dado que se incrementan los costos de los transportes y las líneas de suministro, se limita el mercado interno y los recursos naturales y el empleo, y esto se ve lógicamente consolidado ya que al menos existirían unos 900 checkpoints o 900 obstáculos físicos que rodean los territorios ocupados de Palestina, en todos sus puntos de acceso, y lógicamente estos puntos de acceso son determinados y controlados por el Estado de Israel, y por lo tanto en muchos casos se cierran, se abren, tienen horarios no preestablecidos, y por lo tanto no solamente obstaculizan lo que tiene que ver con el transporte de mercadería, de flujos de, lógicamente, de capitales entre los territorios ocupados palestinos, entre los territorios ocupados palestinos, entre ellos, sino también con el Estado de Israel, y lógicamente los casi 800 kilómetros de muro que son ilegales bajo, lógicamente, el derecho internacional, y que lo que hace es, lógicamente, no solamente balcanizar o cortar o fragmentar Cisjordania en diferentes bastustanes, rodeados por asentamientos ilegales de colonos, sino también interrumpe la economía. Lo otro tiene que ver con los recursos naturales. Más del 60% del territorio de Cisjordania, establecido dentro del derecho internacional como el territorio, el área C conocida normalmente, están bajo control directo israelí, y por lo tanto muchas de los commodities, muchas de las mercaderías, mucho de lo que se produce ahí, lógicamente cae bajo control directo o indirecto del Estado de Israel, y por lo tanto eso genera unas enormes pérdidas. Estamos hablando de aproximadamente unos 170 mil millones de dólares anuales, que son de pérdidas constantes. Lo otro tiene que ver, y aquí es parte, como se llama, del punto central del informe, tiene que ver con las contracciones internas, agravadas lógicamente por la ocupación de los territorios ocupados. Se ha perdido aproximadamente, o se espera que se pierdan aproximadamente entre un 25 y un 26% neto del PIB. En términos de los territorios palestinos, y por lo tanto habría un retroceso que nos vendría a posicionar de nuevo en un territorio que estaría alcanzando un PIB que ya lo había alcanzado aproximadamente en el 2010. Sin embargo, en algunas, como se llama, regiones, estaría manteniendo un PIB que ya había sido alcanzado en el 2003. Por lo tanto, volveríamos de alguna u otra forma a una situación económica de catástrofe, lógicamente multidimensional,
de una pérdida de casi todo lo que venía avanzado el siglo. Y esto significa no solamente lo que tiene que ver con la tasa de desempleo, que lógicamente en Gaza es de un 100%, entre 80 y 100%, dependiendo de cómo uno lo esté midiendo. Y en el caso de Cisjordania estaría entre un 35 a un 45%. Y esto lógicamente crea muchos problemas, desde déficit fiscal, hay una crisis fiscal, hay una deuda pública, como se llama, de pago atrasado, hay un colapso del sector interno en Cisjordania. El 100% de la empresa en Cisjordania presentaron reportes negativos, con pérdida de 1.300 millones de dólares netas. Y hay que, lógicamente, comprender que en el caso de Gaza, casi el 99% de las empresas o microemprendimientos que existían desde panadería a empresas, lógicamente, como librerías, cosas mucho más culturales, han sido completamente destruidas. Y ahí es donde, lógicamente, el informe dice, bueno, ¿cuánto de esto va a impactar en la pobreza, en la desigualdad, en la desintegración del capital humano, que es un punto de que no lo habíamos visto en otro reporte? La desintegración del capital humano y la desintegración del capital humano avanzado tiene que ver particularmente con la destrucción, en el caso de Gaza, con la destrucción total de hospitales, colegios y sobre todo universidades, la pérdida de generación tras generación de jóvenes profesionales, jóvenes emprendedores y, lógicamente, personas que tenían título universitario. Ya ni siquiera tenemos los profesores universitarios que vivían o trabajaban en Gaza, muchos de ellos han fallecido y, lógicamente, por razones ya, ya analizadas en otros contactos que tienen que ver con este genocidio en el caso de Gaza. Y en el caso de Cisjordania, lógicamente, también lo vemos. Y esta desintegración del capital humano, lógicamente, nos da cifras bastante aterradoras, en donde el 100% de los niños, en el caso de Gaza, van a necesitar apoyo psicosocial urgente. Y en el caso de las mujeres, necesitan lógicamente a mucho más porque son ellas las que están asumiendo las cargas del cuidado, las cargas emocionales y lógicamente las crisis psicosociales que se están produciendo en la Franja de Gaza, no solamente porque las mujeres en el caso de Palestina son las que conservan la memoria de la familia histórica y particularmente también nacional, sino también, lógicamente, todas las mujeres que han tenido que dar a luz en situaciones infrahumanas, dado que no existen hospitales y, lógicamente, tampoco médicos para atenderlo. Eso es, en resumen, de lo que ha sido este último año. Como es evidente, profesor, en esa parte del mundo y en muchas, pues la desigualdad es evidente. Sin embargo, pues también mencionábamos la importancia de hablar de la economía, por ejemplo, de un país como Israel, que entre otras cosas, hacia mediados del año, pues se enfrentó nuevamente con Irán, usó parte de todo su equipamiento militar para el conflicto, para la guerra de esos días, de esos 13 días que estuvieron ahí en Irán. ¿Qué tan afectada resultó? Pensando un poco también en lo que pasa con Siria, en lo que pasa con Líbano y los ataques constantes que hacen en el territorio. En el caso particular de Israel, nos enfrentamos a otra situación porque tiene otra estructura económica y otros factores internos. La mayoría de los análisis que se hacen, por ejemplo, en el caso de Siria, o en el caso del Líbano, o en el caso de Palestina, como bien se menciona, tienen esta configuración de factores internos y externos que el cambio climático, lo que tiene que ver con el desempleo, la inflación, la macroeconomía, la microeconomía. En el caso de Israel lo encontramos con otro sistema económico, con otra estructura económica que lógicamente nos remite a otro caso. ¿Va? ¿Por qué? Primero, porque en la mayoría de los casos Israel no se vio afectada en su producción ni en términos fabriles, ni en términos de desplazamiento, ni en términos de producción interna. Por lo tanto, lo que tiene que ver con las crisis particularmente que se enfrenta Israel y con el déficit fiscal,
sobre todo por el endeudamiento que se ha producido a través de la guerra que ha impulsado en territorio libanés, sirio y palestino, no ha afectado la economía en términos de infraestructura. ¿Sí? O sea, las empresas siguen funcionando, no han sido gravemente afectadas. Por otra parte, a diferencia de todos los países de la región, Estados Unidos no solamente ha prestado ayuda en términos de préstamos, en términos de ayuda militar efectiva, sino también préstamos millonarios que vienen aproximadamente concadenándose y acumulándose desde el 67 en adelante. Por lo tanto, hay una economía que ha sido subsidiada por el pago de los impuestos norteamericanos hacia este país. De ahí que es una economía bastante singular en torno a que debe ser una de las pocas economías del mundo que puede lógicamente mantener un déficit fiscal, dado que un tercero, un país externo, todos los años, lógicamente, le da unas reservas de dólares frescas para su uso interno. Eso por un lado. Por otro lado, lo que sí se ha afectado y lo que sí se ha notado tiene que ver con la migración. Muchas personas, no en un gran número, pero muchas personas han dejado Israel, lógicamente por varios factores. Un factor ha sido el desmembramiento de un mundo liberal interno, progresista dentro de Israel, que se ha visto atacado, se ha visto altamente criticado, lógicamente por ser una de las pocas voces en torno a eliminar o parar el conflicto con Gaza y con los países externos, sino también ha sido bastante crítico de la administración de Netanyahu, no solamente por las reformas judiciales dentro del país, sino también cómo ha llevado la guerra. Por lo tanto, estos movimientos antisionistas, no anti-israelíes, sino antisionistas, que se han dado lógicamente en círculos de un élite liberal progresista de Israel, han abandonado. Y por otra parte, lógicamente, también otro tipo de población. Eso por una parte. Por otra parte, también ciertos tipos de inversión se han detenido en tanto de que todavía no se puede concretar lo que tiene que ver con los acuerdos de Abraham y la integración o la normalización de los acuerdos económicos con Arabia Saudita. Y el Golfo todavía sigue a la espera de una reacción de la administración de Netanyahu, aunque lógicamente con la estructura económica que posee el Estado de Israel no le sería tan necesaria para el inversionista nacional, lógicamente este tipo de normalización tampoco la espera en términos de una realpolitik económica financista. Pero sí, lógicamente, hay un daño en la confianza de los mercados sobre este tipo, como se llama, de acuerdos. En otros temas, lógicamente, uno de los grandes puntos en cuestión siempre ha sido la población de colonos, que lógicamente no solamente viven del subsidio del Estado, sino también, lógicamente, no producen en términos económicos una parte sustancial del PIB. Por lo tanto, de alguna u otra forma es una carga que el Estado tiene que tener recursos frescos no solamente para la construcción progresiva de colonos, lógicamente por fuera del derecho internacional, sino también mantener este tipo de población activa, aunque no económicamente. Profesor, en algún momento del año estuvimos conversando precisamente acerca del tema de construcción, de vivienda, de la infraestructura y de cómo, pues de alguna manera hay ya unos planes para empezar a construir sobre todo ese territorio que fue destruido. ¿Cuál es la perspectiva para 2026 frente a este tema y también cómo quienes están colonizando, pues de alguna manera ven oportunidades de trabajo mientras seguramente se seguirá replicando este tema de poco trabajo y de pocas oportunidades laborales para la población Gaza? En el caso de la población de Gaza es importante notar de que la población gasí o la población palestina en Gaza, muchas de ellas trabajaban o eran empleadas como mano de obra barata, sobre todo, lógicamente, en términos del mundo inmobiliario,
en Israel. Muchas de estas personas tenían permisos de trabajo y trabajaban en el mundo agrícola o como obreros no calificados en Israel y por lo tanto traían recursos frescos constantes a la franja de Gaza. Dado como se llama que el paso de Rafat siempre ha estado cerrado desde hace décadas. De ahí que con el inicio, como se llama, de la invasión de Israel a Gaza, no solamente se cortó lógicamente la posibilidad de que los gazíes puedan seguir trabajando en territorio israelita, sino particularmente lo que se creó o lo que se produjo fue un cierre operativo total. Es muy difícil encontrar hoy en día moneda física en la franja de Gaza, no solamente porque no hay nada que comprar, la mayoría de las personas viven de una u otra forma bajo ayuda humanitaria, escasa, pero vive, sino porque todos los territorios de producción agrícola, todos los territorios que de verdad producían los bienes más básicos de la población de Gaza, quedaron por fuera de lo que hoy día se conoce o se ha consolidado como la línea amarilla. De hecho, la zona, como se llama, de empresa o empresarial o semifactorial que existía en la franja de Gaza, pero por sobre todo los territorios agrícolas de producción de fruta y verdura, ya no solamente están absoluta y completamente contaminados, destruidos y sin ningún tipo de infraestructura, pero por otra parte es imposible de rehabilitarlos en torno a que quedaron por fuera de la línea amarilla y por lo tanto la población en particular no puede acceder a ellos, más allá lógicamente de que esto esté de nuevo por fuera del derecho internacional. De ahí que la posibilidad incluso de recrear algún tipo de economía básica dentro de Gaza es completamente por fuera de una expectativa real. No solamente porque para que una economía, incluso de las situaciones más básicas, funcione, necesita insumos. Y sin insumos, llámesele petróleo, harina o particularmente hornos, en una tecnología bastante básica, no puede haber panadería y sin panadería no se puede mover una economía en términos reales. Por otra parte, sin dinero, o sea, sin la moneda física, las transacciones lógicamente se vuelven bastante difíciles y volvemos a un sistema cuasi de trueque o particularmente que en realidad lo que vemos hoy día que es en realidad pura ayuda humanitaria de alguna u otra forma. Recordemos que la crisis alimenticia o alimentaria en la franja de Gaza está golpeando al 98% de la población y como fue reporteado por muchas cadenas de noticias, dado que los periodistas escasean en la zona, estamos en una zona de invierno, las lluvias particularmente que han azotado los campamentos y los campos de refugiados dentro de la franja de Gaza han destruido prácticamente todos los suministros que de alguna u otra forma la población logró mantener, sobre todo que son realmente afectados por la humedad, llámesele harina en particular. Profesor, y finalmente saliendo un poco de Gaza, pero analizando un poco la movida económica en otras regiones, ¿qué tanto o qué fuerza se ha recuperado o no en Siria a partir de los diferentes relacionamientos y también el hecho de que les hayan quitado las sanciones internacionales? En el caso de Siria es bastante positivo por varias razones. La primera que tiene que ver con que desde la última década, desde el 2011 en adelante, los sirios se enfrentaban a dos grandes situaciones que imposibilitaba particularmente el crecimiento económico. Uno tenía que ver con esta idea de que los hombres entre 18 y 40 años que ingresaban al país con nacionalidad o con haber declarado que algunos de sus padres eran sirios, eran tomados lógicamente y llevados a la fuerza para hacer el servicio militar. Por lo tanto,
la mayoría de la mano de obra masculina que estaba en la diáspora no podía hacer ingresos. De hecho, los aproximadamente entre 4 millones, un poco más, que salieron hacia el norte, hacia Turquía, reinstalaron lógicamente la mayoría de sus empresas en Gaziantepec, que es la región que está al sur de Turquía, y crearon literalmente una economía dentro de una economía en Gaziantepec, la cual tuve la suerte de visitar hace un par de años atrás. No se hablaba turco, era prácticamente una región siria, dada la enorme desproporcionalidad de población migrante siria versus la población turca. De ahí que se generó toda una economía que abastecía no solamente lo que tenía que ver con la economía turca, sino con todo el norte de Siria, que es de donde sale el nuevo régimen actualmente de Al-Shara de Hatik al-Bashar. Eso por una parte. Por otra parte, con la apertura y con la eliminación de todo lo que tiene que ver con las presiones económicas, llámesele de Irán, de Irak, de Rusia, pero sobre todo las de norteamericanos, la lira siria ha podido subir. Y eso significa que ha tendido a recuperarse frente al dólar y eso la posibilita mucho más para las transacciones no solamente de capital, sino también para la entrada y la salida del mundo financiero. Pero un punto quizás mucho más, menos visible económicamente, pero que impactará positivamente el próximo año, tiene que ver con la confianza, que es un punto sumamente concreto y que afecta a las economías nacionales. Hay una renovada confianza, no solamente en términos de crear nuevas empresas, de emplear a nuevos trabajadores, sino también de consumir, en tanto de que se espera que el próximo año no haya una crisis real. Eso es en términos, como se llama, macroeconómicos. En términos microeconómicos, Irak y Siria sufren de un problema real y concreto que tiene que ver con la sequía aumentada con la crisis, como se llama, de la infraestructura de irrigación. Esto es una problemática que lleva décadas, que fue destruida lógicamente cuando Daesh había operado en la zona y que todavía no se recupera. Y eso significa que dado la crisis climática y además del problema, como se llama, de la subida de precios de fertilizante, lo que ha generado en algunos casos en las zonas agrícolas de Siria es que la producción ha bajado considerablemente, en algunos casos casi un 50%, y por lo tanto la pérdida no solamente de desempleo, sino también de ingresos de la inmigración laboral, que por ejemplo, que huye hacia las ciudades, también ha creado un daño severo en lo que tiene que ver con la producción agrícolas y técnicamente de hectáreas de olivares, cítricos y sobre todo trigo que producía Siria. Y eso ha de ser uno de los temas concretos que el nuevo gobierno va a tener que analizar y crear o reestructurar la infraestructura de irrigación y ayudar a los pequeños y grandes agricultores a volver a números normales, ni siquiera superávit, normales de producción de bienes tan básicos en esta crisis climática que ataca la zona de forma mucho más concreta. Seguiremos entonces en el año 2026 atentos a todos estos hechos de economía, no solo en la Franja de Gaza, sino también en los diferentes puntos de este territorio de Medio Oriente. Es el análisis del profesor Jorge Araneda, doctor en Relaciones Internacionales de Medio Oriente de la Universidad de Ankara y también director ejecutivo de El Intérprete Digital. Profesor, felices fiestas, como siempre, y gracias por acompañarnos, por conectarnos con este territorio y por mostrarnos un poco de lo que pasa allí. Muchísimas gracias y agradezco constantemente a Radio UNAL por tener no solamente el espacio, sino también el interés de acercar
dinámicas de Medio Oriente y de otras regiones del mundo al espectador y al radioescucha latinoamericano, para no solamente comparar, sino para también comprender de forma mucho más precisa este tipo de problemáticas. Le deseo a todos los radioescuchas, pero también particularmente al equipo de Radio UNAL, unas felices fiestas y un excelente año nuevo que se aproxima en cercanía. Un placer. Análisis UNAL, más allá de la información.